Hola amigos, muchas gracias por estar con nosotros nuevamente. La reforma de las pensiones se discute por estos días en la sala plena del Senado de la República y de aprobarse, ¿qué significaría para la economía de los colombianos? Nada bueno. Para entender la gravedad del problema, las declaraciones del doctor Daniel Wills, vicepresidente técnico de Asofondos, en el programa La Hora de la Verdad del día 17 de abril, nos dan claridad sobre esta situación, nos dan luces sobre el principal problema de todo este debate. Veamos, Asofondos es la Asociación Colombiana de Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías en el país. En esta entrevista el doctor Wills aclara que los fondos de pensiones y cesantías son solo los administradores de unos recursos que legalmente son propiedad de cada uno de los cotizantes. Es decir, estamos hablando de propiedad privada de los cotizantes. El meollo de todo este tema de la reforma pensional, quitándole las arandelas, consiste en el interés del gobierno de lograr a través de la legislación tomar estos recursos cuantiosos privados que los colombianos han acumulado a lo largo de los años en fondos también privados y pasarlos a un lugar que es la administración de Colpensiones, pasarlos de fondos en donde tienen rentabilidad a la administración de Colpensiones. Y la pregunta aquí es, ¿y esto qué tan bueno es? ¿Qué tan bueno es pasarse a Colpensiones? Nada bueno. Es un desastre, una catástrofe para los cotizantes. Vamos a ver los siguientes datos proporcionados por el Dr. Wills. Primero, ¿de cuánto estamos hablando? Estamos hablando de 400 billones de pesos. Si entendemos que la primera línea del metro de Bogotá cuesta unos 18 billones, estaríamos hablando de una cifra que equivaldría a unas 22 veces lo que cuesta la primera línea del metro de Bogotá. Ese es el botín. Este dinero, en los fondos de pensiones privados, produce, según la información de Asofondos, un rendimiento a los cotizantes de 7 puntos porcentuales por encima de la inflación. Nada mal. ¿Y qué rendimiento tendrían en Colpensiones? ¿Podemos hablar de rendimiento? Alguien preguntaría, ¿es que el rendimiento es cero? Sería muy generoso decir que el rendimiento es cero. Podemos hablar de pérdidas permanentes en esta entidad. Y aquí ya puedes empezar a entender de cuánto será el descalabro y en lo que esto va a resultar. Colpensiones es un ente deficitario, es un ente que está en perpetuo déficit y este debe ser cubierto ¿por qué? Por los impuestos, por supuesto. Y ahora que estos 400 billones de pesos van a llegar a sus arcas, estos ahorros privados de los colombianos van a llegarle como un bálsamo para cubrir todo su historial de ineficiencia y corrupción estatal. De eso se trata todo, apoderarse del botín. Por otro lado, otro grave problema mencionado es que los fondos de pensiones son los principales acreedores del Estado. Es decir, han financiado muchos de sus proyectos. Y ahora bien, sin ahorro privado, ¿de dónde salen fondos para los proyectos estatales? No tendrás nada y serás feliz. Es la consigna del socialismo del siglo XXI. Destruir el ahorro privado construido por años y luego otorgar unos irrisorios subsidios a una masa mendicante, miserable, envejecida y enferma, además dependiente del favor de algunos políticos corruptos. Este es el objetivo final de la reforma. Pero aquí lo más importante es, ¿y tú qué piensas? Déjanos saber en los comentarios. No olvides activar la campanita de las notificaciones y compartir masivamente. Nos vemos en el próximo video. Dentro de ese esquema, Colpensiones sería la alternativa de los fondos de pensiones. ¿Cuáles? Usted dijo que Colpensiones tenía un acumulado de 400 y tantos billones de pesos. ¿Cuánto tiene Colpensiones? Entonces Colpensiones no tiene nada, no hay reservas en Colpensiones. Se
agotaron hace muchos años, antes de que Colpensiones se llamara Colpensiones, cuando se llamaba Instituto de Seguros Sociales. Colpensiones vive al debe, Colpensiones no alcanza, porque además Colpensiones otorga cuantiosos subsidios, ¿no es cierto? Especialmente a las pensiones más altas. Entonces Colpensiones vive al debe, no alcanza a cubrir todos sus gastos. Los colombianos, los impuestos de los colombianos, los impuestos que pagamos todos los colombianos, en parte se van a tapar el hueco que ya genera Colpensiones. Entonces, a su pregunta, hoy Colpensiones tiene 0, genera déficit. Los fondos privados tienen 416 billones de pesos. Hoy Colpensiones no genera rentabilidades, 0 de rentabilidad, solo reconoce inflación a quienes no se pensionan, no hay ninguna rentabilidad real. Los fondos de pensiones han reconocido históricamente una rentabilidad de 7% por encima de inflación, que es la más alta de todos los países de la OCDE. Esa es la comparación.